En el video que veremos a continuación, observaremos detalladamente el por qué la doctrina Solo Jesús es una doctrina de error. Mis hermanos, quiero que presten atención conmigo a este video, ya que son dos pastores de la iglesia modalista, la iglesia Solo Jesús, los que a través, hermanos, de una mala interpretación de la Biblia, están intentando defender el dogma de la unicidad. Mis hermanos, ellos se atreven a decir de que el Hijo no existe, de que fue el Padre el que se puso en modo Hijo. Pero la Escritura dice de que el Padre no tiene mudanza ni sombra de variación. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos o la palabra de Dios? Presta atención conmigo a este video. Era necesario porque Él está haciendo un oficio. Él está en modo hijo. Él está en modo hijo. ¿Verdad? Ahora que usted tiene un teléfono moderno, ¿verdad? Usted lo pone en modo temblón, modo silencio, modo avión. Pero es el mismo teléfono que tiene como 50 modos. Entonces Dios tiene muchos modos. Pero no quiere decir que el diablo sea un dragón, el cual otro diablo sea la serpiente, otro diablo sea Satanás. Usted está equivocado. Solamente hay un diablo manifestado en tres formas diferentes. Entonces le dije yo, sinvergüenza, eso sí que lo creé. Pero no puedes creer que Dios se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Amén. Pero que no hay tres, sino uno solo. Ay, mis santos hermanos, esto está pero tremendo. Hago una invitación a los hermanos que se congregan en la iglesia Solo Jesús, a que por favor no traguen entero todo lo que sus pastores les dicen. La idea no es contender por contender. Créanme, la doctrina Solo Jesús no está respaldada por la palabra de Dios. Entonces hago una invitación antes de dar la reflexión a los hermanos de la doctrina Solo Jesús, que por favor se queden hasta el final, y usted tiene derecho de considerar si es cierto o no es cierto lo que se le está hablando en este canal. Este canal ha sido de mucha bendición para que muchos unicitarios conozcan la verdad y salgan del error de negar la existencia del Hijo de Dios. Por un lado, hermanos, quiero empezar explicándoles lo siguiente. Como ustedes pudieron escuchar a estos pastores, ellos niegan la existencia del Hijo, porque para ellos el Hijo es el mismo Padre y el Padre es el mismo Hijo. Ustedes lo escucharon muy clarito, donde el pastor decía de que Dios se mudó a Padre, después se mudó a Hijo y después se mudó a Espíritu Santo. Entonces eso es algo que la Biblia no respalda por ninguna parte. Cuando usted lee la Biblia, por poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios descendía sobre los reyes o sobre los sacerdotes o sobre los profetas, nunca usted va a encontrar un pasaje bíblico que diga Jehová descendió sobre el profeta, Jehová descendió sobre el sacerdote o Jehová descendió sobre el rey. Siempre va a encontrar en la Biblia el Espíritu de Dios descendió sobre X o Y persona. Lo cierto es que el pastor está diciendo de que el Padre es el mismo Hijo, que simplemente son modos. De hecho, utiliza la palabra como el celular. La pregunta es, amigo unicitario, ¿será cierto eso de que Dios cambia de modo? ¿Será que la Biblia respalda eso? ¿O será que ese pensamiento ya existía en el tiempo antiguo y uno de los apóstoles se tomó la tarea de desmentir ese pensamiento que decía de que el Padre se había mudado a Hijo? Hermano, vamos a verlo por la palabra de Dios. Vámonos al libro, o la carta más bien, del apóstol Santiago. Quiero que se vaya conmigo a la altura del capítulo 1, versículo 17. Aquí nuestro amigo pastor está enseñando algo que va en contra de la Biblia. Y vuelvo y le digo a los hermanos unicitarios, a veces algunos solamente entran al video para contender, para comentar cosas que no van
no tienen sustento ni tienen peso. O sea, muchos unicitarios están creyendo a ciegas a lo que su pastor les dice, porque le tienen cariño, porque le tienen respeto, porque lo aman, porque nacieron allí. Mire, mi hermano, cuando se trata de doctrina no hay amistad. Lo que la Biblia establece es lo que la Biblia establece. No nos está llamando Dios a ser enemigos de alguna persona, sino que lo que está escrito, está escrito. Entonces, veamos qué dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice la escritura. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira lo que está diciendo Santiago, que el Padre no tiene mudanza ni sombra de variación. Pero los pastores de la iglesia Solo Jesús enseñan de que el Padre sí tiene mudanza, que se mudó a Hijo y ahora se mudó a Espíritu Santo. Entonces, vamos apenas por encimita demostrándoles de que lo que enseñan los pastores de la unicidad no tiene sustento bíblico. Ahora, vamos a ver lo que significa la palabra mudanza, porque en el original griego, la palabra que se utiliza no es mudanza, sino alteración. Y vamos a ver, hermano, lo que significa la palabra alteración o mudanza, según la traducción griega, original griega. Quiere decir paralaget, se pronuncia como paralaget, mudanza, hermano, y quiere decir transmutación. Dios no tiene transmutación, Dios no transmuta. Pero el pastor de la iglesia Solo Jesús está diciendo de que Dios se mudó a Hijo y después se mudó a Espíritu Santo. Entonces, mire lo que significa la palabra transmutación. Vamos a ver lo que significa la palabra transmutación según el diccionario de la Real Academia Española. Mire lo que significa la palabra transmutación. Mudar, por eso dice mudanza, y dice o convertir algo en otra cosa. O sea, según los modalistas, el Hijo es el mismo Padre. El Padre se convirtió en Hijo. Hermano, eso no lo respalda la Biblia. Lo que la Biblia respalda es lo que siempre predicaron los apóstoles: Jesús, Hijo de Dios. De hecho, Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 5 dice que la fe que vence al mundo es el creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano unicitario, yo entiendo de que muchas veces la verdad ofende, pero la idea de estos videos, de estas enseñanzas, no es ofender a alguien con la verdad, sino que entiendan, recapaciten, investiguen, lean lo que yo les estoy hablando por medio de la Escritura. Lean lo que Dios les está hablando a través de mí, hermano, mediante la Escritura, para que ustedes puedan salir de ese error. Indague, averigüe, confronte a su pastor con esta cita bíblica. Pastor, dígale a su pastor: pastor, si la Biblia dice de que Dios no tiene mudanza ni sombra de variación, ¿cómo es que usted predica de que el Padre se convirtió en Hijo? De que el Padre es la misma persona del Hijo. Pastor, yo necesito que usted me explique eso, porque la Biblia dice que Dios no tiene mudanza, de que Dios no transmuta, de que el Padre siempre ha estado en su trono. El Hijo murió, resucitó, y según la doctrina modalista, el Hijo debería ser el Padre ahora que resucitó y no se encuentra en un cuerpo, hermano, humano, sino que está en un cuerpo glorificado. Ya debería ser el Padre, porque nadie lo va a matar, nadie lo va a golpear, nadie le va a hacer nada. Pero resulta de que ese que resucitó en un cuerpo glorificado se presentó en el cielo, según Apocalipsis capítulo 5, y tomó el rollo del que estaba sentado en el trono. Y es lo que enseña el capítulo 7, versículo 13 del profeta Daniel.
Mis hermanos, el Hijo de Dios no tuvo principio en María. El Hijo de Dios es eterno. Por eso Proverbios capítulo 30 versículo 4 dice: ¿quién empuñó, hermano, los vientos en su puño? ¿Quién tomó los vientos en su puño? ¿Quién tomó las aguas en un paño? Conoce su nombre y el nombre de su Hijo. Mis santos hermanos, la doctrina modalista solo Jesús no tiene sustento en las escrituras. La doctrina modalista, ese cuento de que el Padre se convirtió en Hijo, únicamente sale de la mente, del pensamiento, de la imaginación de dichos pastores, pero no es la doctrina bíblica. Es conocida como la doctrina del anticristo. ¿Por qué? Porque el Hijo no es el mismo Padre, ni el Padre es el mismo Hijo. Son dos personas distintas, y el Espíritu Santo. Por otro lado, si el Padre fuera el Espíritu Santo, si el Padre fuera el mismo Hijo Jesús, Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice de que el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿A quién se le está diciendo ven? Se le está diciendo: ven a nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo es el mismo Jesús, estaríamos teniendo a un Jesús llamando a otro Jesús para que venga por la iglesia. Hermanos, mire qué locura. Es una completa locura la doctrina solo Jesús. Eso no lo respalda la Biblia. Entonces, la misión del espíritu del anticristo es negar la existencia del Hijo, porque sabe que si no hay Hijo, no hay salvación. Por eso, Primera de Juan, en el capítulo 2, habla del espíritu del anticristo y dice de que el anticristo negará al Hijo. Dice: el que niega al Hijo, escuche bien, el que niega al Hijo está negando al Padre, no tiene al Padre. Y el que niega al Padre también está negando al Hijo. Los Jesús solo dicen es que es la misma persona. Por eso el que niega al Padre no tiene al Hijo, y el que niega al Hijo no tiene al Padre, porque es que son la misma persona. Eso dice no solo Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia en realidad? ¿Qué dice la Biblia en realidad? Vámonos a ir a la palabra. Mire lo que dice, por ejemplo, referente a ese texto. Jesús dijo la misma palabra que dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. De cierto os digo, le estoy leyendo el Evangelio de Juan a la altura del capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se dan cuenta de que Jesús no es el Padre? Por eso, mi amado, es que cuando usted o yo vamos a predicar el Evangelio en alguna casa y no nos reciben, no nos están recibiendo a nosotros, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al que nos envió. ¿Quién nos envió? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dice: el que no me recibe a mí, tampoco recibe el que me envió. Por eso, el que no recibe al Hijo no tiene al Padre. No tiene al Padre. Y el que no recibe al Padre no puede tener el Hijo, porque ¿cómo va a ser hijo si no tiene un Padre? Hermanos, vuelvo y repito, esto no se trata de contender si yo tengo la razón o la tiene solo Jesús. Se trata de que la razón la tenga la palabra de Dios. Y por la palabra, la doctrina modalista, pudimos darnos cuenta al final del por qué ellos creen en el modalismo. Porque según ellos, Satanás se manifestó de 3 modos: modo dragón, modo serpiente y modo diablo. Y entonces ellos dicen que como Satanás lo hizo, ellos también lo pueden hacer, Dios también lo puede hacer. Vamos, qué completa locura.